El silencio se apoderó de la iglesia en el instante en que todos esperaban escuchar un sí, acepto. Ella, vestida con un impecable vestido blanco, estaba lista para dar el paso más importante de su vida. Su sonrisa temblaba, pero brillaba con la esperanza de un futuro lleno de amor. Sin embargo, al mirar hacia el altar, el lugar donde debía estar su novio, solo encontró un vacío que la heló por dentro. El novio no apareció. Los murmullos comenzaron a elevarse poco a poco entre los invitados. Algunas personas se miraban entre sí sin saber qué hacer. La música se detuvo, los rostros se tensaron, y la novia sintió que el mundo se caía a pedazos bajo sus pies. Intentó mantener la calma, pero las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. Nadie había preparado una explicación, y eso aumentaba su desconcierto y su dolor. La mujer, que había soñado con ese día desde niña, ahora se encontraba sola, con la mirada perdida y el corazón roto. Recordaba las promesas hechas, las horas de preparación, las risas compartidas con familiares y amigos, y todo parecía desvanecerse en cuestión de minutos. Nadie entendía cómo el hombre que juró amarla y estar a su lado en las buenas y en las malas podía desaparecer sin dejar una sola palabra. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, algunos en busca de respuestas, otros con pena, y algunos simplemente queriendo irse. Ella se quedó inmóvil, escuchando los pasos alejándose y los susurros que la rodeaban. Su vestido blanco, que había sido símbolo de alegría y esperanza, ahora parecía una pesada carga que la hacía sentir aún más vulnerable. La novia intentó llamar a su novio por teléfono, con las manos temblorosas y la voz rota por la emoción. El teléfono no contestaba. Cada llamada perdida aumentaba la angustia en su pecho, como si una mano invisible apretara su corazón con más fuerza. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Un par de lágrimas más caían sin control cuando decidió salir de la iglesia. Caminó por el pasillo con la cabeza baja, tratando de ignorar las miradas de curiosidad, de compasión, en algunos casos, de juicio. Afuera, el aire fresco golpeó su rostro, y el ruido de la ciudad la envolvió como un abrazo frío. No sabía hacia dónde ir, solo sabía que necesitaba alejarse de ese lugar que ahora le recordaba la traición y el abandono. Mientras caminaba sin rumbo fijo, sentía que cada paso era un esfuerzo enorme. La gente pasaba a su lado sin detenerse, como si ella fuera invisible, o peor, un espectáculo triste que nadie quería ver. El vestido blanco que usaba, manchado por las lágrimas y el polvo del camino, parecía un reflejo perfecto de su alma rota. Finalmente llegó a una plaza cercana, un lugar donde las fuentes y los árboles parecían ofrecer un poco de consuelo. Se sentó en un banco, cubriéndose el rostro con las manos para ocultar el llanto que la consumía por dentro. Su mente giraba en círculos, intentando entender qué había pasado, qué podía haber salido tan mal. Entonces, algo llamó su atención. Un hombre de mediana edad, de mirada tranquila y gesto amable, se acercó lentamente y se sentó a su lado, respetando la distancia. No dijo nada al principio, solo observó con una mezcla de tristeza y comprensión. La novia, sorprendida, lo miró con recelo, preguntándose qué hacía ese extraño en un momento tan vulnerable. Sin embargo, había algo en ese hombre que la hizo sentir que no estaba sola. Su presencia era un bálsamo en medio del caos. Poco a poco, sin prisa, él comenzó a hablar con una voz baja, casi como un susurro que intentaba no romper el frágil silencio que los rodeaba. Lo que le contó sería el inicio de un secreto que cambiaría todo para ella. Entre los murmullos que se elevaban desde la iglesia, ella sintió como cada palabra se clavaba en su pecho como pequeñas dagas invisibles. No solo era la humillación de ser abandonada en su boda, sino la incertidumbre que la consumía. ¿Por qué él no había llegado? ¿Qué había pasado? Las miradas de los invitados, cargadas de curiosidad y sorpresa, parecían pesar más que cualquier palabra. A medida que la gente comenzaba a dispersarse, la novia sintió que su mundo se hacía aún más pequeño. No había nadie a quien pudiera acudir para explicaciones, y eso era lo que más la aterrorizaba. Todo lo que había planeado, cada detalle de ese día, se desmoronaba ante sus ojos. Su vestido blanco, símbolo de ilusión y esperanza,
Ahora se sentía como una armadura rota, incapaz de protegerla. Desesperada, intentó llamar una vez más a su novio, pero esta vez el teléfono permaneció en silencio, sin señales, sin respuesta. Su corazón latía con fuerza, cada segundo sin noticias se volvía una eternidad. Miró a su alrededor, esperando encontrar algún indicio, alguna pista que pudiera explicar la ausencia que la había dejado sola y desamparada. El aire fresco de la tarde parecía mezclarse con sus lágrimas mientras caminaba sin rumbo por las calles cercanas. La gente pasaba a su lado, algunos mirándola con lástima, otros con indiferencia, y ella solo deseaba desaparecer. La plaza cercana fue el único lugar que le ofreció un refugio momentáneo. Allí, sentada en un banco, intentaba recomponer sus pensamientos y calmar el torbellino de emociones que la azotaban. Fue entonces cuando el hombre apareció. No era alguien que ella conociera, pero sus ojos transmitían una calma inesperada. No hubo palabras al principio, solo un silencio compartido, una compañía silenciosa en medio de su tormenta. Poco a poco, él comenzó a hablar, con una voz baja y pausada, como si temiera que cualquier palabra demasiado fuerte pudiera romper algo frágil entre ellos. El extraño le contó que conocía a su novio desde hacía años y que, esa misma mañana, había recibido una llamada urgente que explicaba su ausencia. Según él, el novio se había visto envuelto en un problema grave, algo inesperado y fuera de su control. La novia escuchaba con atención, cada palabra despertando en ella una mezcla de esperanza y duda. Este hombre le reveló detalles que nadie más sabía. Habló de amenazas, de decisiones difíciles y de un secreto que había estado guardando para proteger a quienes amaba. La novia sintió como su mente luchaba entre el dolor y la posibilidad de que aquello no fuera una traición, sino una cadena de circunstancias trágicas. Mientras hablaban, la novia empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, latiendo con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía estar segura de que lo que le decía aquel extraño era verdad? ¿Y si solo era una historia para calmarla en un momento de desesperación? El hombre le aconsejó que tuviera paciencia y que no tomara decisiones precipitadas. Le prometió que la verdad saldría a la luz y que, cuando eso sucediera, ella podría decidir con claridad qué hacer. Sus palabras eran sinceras, y su presencia, aunque aún misteriosa, le brindaba un extraño consuelo. La novia, todavía temblando, agradeció la compañía y la honestidad de aquel desconocido. Aunque las lágrimas seguían cayendo, ahora sentía un pequeño destello de esperanza que no había tenido antes. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también entendía que no podía rendirse sin conocer toda la verdad. Con esa promesa en su corazón, decidió levantarse del banco y enfrentar lo que viniera, aunque fuera solo para buscar respuestas. Mientras se alejaba, el hombre la observaba con una mirada que parecía decirle que estaba lista para lo que el destino le tenía reservado. Aquel día, la novia sintió que caminaba sin rumbo, pero con una determinación nueva que no había sentido antes. La plaza donde se había sentado parecía un lugar lejano ahora, y las calles que recorría estaban llenas de ecos y preguntas sin respuesta. Cada paso resonaba con la incertidumbre de lo que estaba por venir, pero también con una esperanza tímida que se negaba a desaparecer. Mientras avanzaba por la acera, sus pensamientos la llevaban una y otra vez a las palabras del hombre desconocido. ¿Podía ser cierto que el novio estaba en peligro? ¿Que su abandono no había sido un acto de cobardía, sino la consecuencia de una situación que escapaba a su control? Su corazón latía con fuerza, y por momentos sentía miedo, pero también una extraña sensación de alivio. Sin darse cuenta, llegó a una pequeña cafetería al borde de la plaza. El aroma del café recién hecho le provocó un ligero alivio, como si aquel lugar pudiera ofrecerle un refugio temporal para ordenar sus ideas. Entró y pidió un café con voz temblorosa, buscando un rincón tranquilo donde pudiera pensar. Mientras esperaba, observaba a las personas a su alrededor, familias, parejas, gente que parecía vivir sin los fantasmas que la atormentaban. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje desconocido. Lo abrió con cautela y leyó unas pocas palabras que la dejaron helada. No es lo que parece. Pronto sabrás la verdad. Confía.
No había nombre, ni firma, solo esas líneas que parecían un susurro urgente. Su mente se llenó de preguntas, y la ansiedad se apoderó de ella de nuevo. La novia decidió responder, pero no recibió contestación. La confusión se mezclaba con la esperanza, y sentía que estaba atrapada en una red de secretos que no terminaba. Aquel mensaje era una promesa, pero también una advertencia. ¿Quién estaba detrás de esas palabras? ¿Era alguien que quería ayudarla o simplemente alguien que jugaba con sus emociones? En ese momento, un ruido en la puerta la sacó de su pensamiento. Un hombre mayor entró en la cafetería, su rostro conocido pero difícil de ubicar al principio. Era el extraño que había encontrado en la plaza. Él se acercó con paso firme, y sin decir palabra, se sentó frente a ella. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Sé que todo esto es difícil de creer, dijo con voz baja, pero necesito que escuches con atención. Lo que está pasando es mucho más grande de lo que imaginas. La novia lo miró, sus ojos llenos de dudas pero también de una necesidad desesperada de entender. Tu novio está envuelto en algo peligroso, algo que puede poner en riesgo su vida y la de quienes lo rodean. Ella quiso protestar, decir que no podía aceptar esa realidad, pero sabía que el miedo y la verdad a menudo caminan juntos. ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo nada?, preguntó con voz quebrada. El hombre suspiró y explicó que había intentado protegerla, que en momentos así la distancia era la única manera de mantenerla a salvo. La novia sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero también que una fuerza nueva crecía dentro de ella. Ya no era solo la mujer abandonada en su boda, era alguien que buscaba respuestas, que quería entender la historia completa. Y sabía que el camino no sería fácil, pero al menos tenía una dirección. El hombre le entregó un sobre con documentos, pruebas de lo que había dicho, pruebas que podían cambiar todo lo que ella creía. Lee esto con calma, dijo, pero ten cuidado. No todos quieren que la verdad salga a la luz. La novia asintió, tomando el sobre con manos temblorosas, consciente de que ese momento marcaba un antes y un después. Salieron juntos de la cafetería, y la novia sintió que ya no caminaba sola. Aunque el miedo seguía presente, la compañía del hombre y la posibilidad de conocer la verdad le daban un motivo para seguir adelante. Sabía que la vida le había puesto una prueba muy dura, pero también una oportunidad para descubrir quién era realmente. Mientras caminaban hacia la salida de la plaza, una sombra pasó rápidamente por detrás de ellos. Ninguno lo notó, pero aquella presencia silenciosa representaba el peligro que todavía acechaba en las sombras. El misterio apenas comenzaba, y la novia estaba a punto de sumergirse en un mundo donde nada era lo que parecía. La novia abrió el sobre con manos temblorosas, sintiendo que cada segundo se alargaba mientras desplegaba las hojas. Eran documentos, fotografías, mensajes y notas que mostraban una realidad que ella jamás había imaginado. Cada página revelaba secretos ocultos, decisiones tomadas en silencio y una red complicada que involucraba a su novio mucho más de lo que ella sabía. Entre los papeles se encontró mensajes de texto donde su novio hablaba con alguien en tono urgente, advirtiendo sobre un peligro inminente. También había cartas firmadas con nombres desconocidos, y fotos borrosas de encuentros clandestinos. La novia sentía que estaba leyendo una historia de suspenso, pero la diferencia era que todo eso afectaba directamente su vida. Mientras leía, el extraño que la acompañaba permanecía en silencio, observando su reacción con respeto. Esto explica por qué desapareció el día de la boda, dijo finalmente. Estaba tratando de protegerte, pero el problema es mucho más serio de lo que pensábamos. Ella levantó la mirada, buscando en sus ojos una esperanza, pero encontró preocupación y algo parecido a tristeza. El hombre comenzó a contarle lo que sabía. Su novio había sido involucrado sin querer en un asunto delicado, un negocio turbio, personas peligrosas y amenazas que se extendían más allá de lo que podía controlar. Intentó alejarla para que no resultara lastimada, pero sabía que tarde o temprano ella descubriría la verdad. La novia sintió que su corazón se aceleraba, mezclando miedo con una extraña sensación de alivio. Por primera vez entendía que no había sido una traición, sino una tragedia que la había dejado en medio de un juego peligroso.
Pero la pregunta que no dejaba de rondar en su mente era, ¿qué debía hacer ahora? Mientras hablaban, el teléfono de la novia sonó. Era un número desconocido. Ella dudó, pero decidió contestar. Una voz distorsionada le advirtió que dejara de buscar respuestas, que se apartara antes de que fuera demasiado tarde. El frío recorrió su espalda, pero en lugar de sentir miedo, la novia sintió una determinación renovada. Colgó el teléfono y miró al hombre a su lado. No puedo quedarme callada, dijo con firmeza. Necesito saber toda la verdad, por dolorosa que sea. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, prepárate. Lo que sigue no será fácil, y tendrás que estar fuerte. Esa misma noche, la novia revisó una y otra vez los documentos, intentando encontrar pistas que la ayudaran a entender la magnitud del problema. Se dio cuenta de que alguien cercano a su novio había estado manipulando las cosas desde las sombras, y que esa persona podría estar vigilándola. Al día siguiente, el hombre la invitó a un lugar seguro para hablar sin interrupciones. Era una casa modesta, lejos del ruido de la ciudad, donde podrían planear sus próximos pasos. Allí, él le mostró un video grabado con un teléfono móvil que mostraba una conversación comprometida entre el novio y un desconocido, donde se hablaba de una traición y una deuda pendiente. La novia sintió que todo se complicaba aún más, pero también que debía confiar en aquel hombre que había aparecido en el momento justo. Empezó a entender que, para salvar a su futuro esposo y a ella misma, tendría que enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Decidió que no podía quedarse atrás ni rendirse. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La boda fallida había sido solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia donde el amor, el miedo y la valentía se entrelazaban de manera inesperada. El extraño le entregó un teléfono satelital y le dijo que lo usara solo en caso de emergencia. Estarás en contacto con personas que quieren ayudarte, pero también hay quienes intentarán detenerte, advirtió. La novia comprendió que cada paso estaría lleno de riesgos, pero también de la oportunidad de reconstruir su vida y descubrir la verdad oculta tras aquella boda fallida. Antes de irse, el hombre le dijo, no estás sola. Esta es solo una batalla, pero la guerra aún no ha terminado. Ella lo miró con una mezcla de miedo y determinación, lista para enfrentar lo que viniera, aunque el camino estuviera lleno de sombras. La noche cerró con una mezcla de incertidumbre y esperanza. La novia sabía que lo que había descubierto podía salvar o destruir todo lo que había soñado. Pero también sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La novia despertó al amanecer con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido antes. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. Aún con el sobrelleno de pruebas junto a ella, se preparó con cuidado, consciente de que cada decisión que tomara podía cambiar su destino para siempre. El extraño la esperaba fuera de la casa segura. Sin muchas palabras, le entregó un dispositivo que contenía contactos clave y algunos archivos que podrían ayudarla a entender mejor la situación. Tendrás que ser cautelosa, advirtió, pero no estás sola en esto. Ella asintió, intentando absorber cada palabra y prepararse para lo que venía. Mientras caminaban hacia un café discreto donde podrían hablar con alguien más, la novia pensaba en su novio, en todo lo que había vivido juntos, y en lo poco que realmente conocía de él. La incertidumbre seguía pesando en su pecho, pero ahora una fuerza interna la impulsaba a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. En el café, un hombre con rostro serio y voz pausada se unió a ellos. Era un antiguo amigo del novio, alguien que había intentado ayudarlo en medio de la tormenta que lo envolvía. Les contó que su amigo había intentado resolver un asunto complicado relacionado con una deuda peligrosa y personas que no dudaban en usar la violencia para saldar cuentas. La novia escuchaba atenta, tratando de conectar cada pieza del rompecabezas. Todo indicaba que su novio había tratado de protegerla manteniéndola al margen, pero esa protección ahora se sentía como un muro que la mantenía alejada de la realidad. ¿Por qué no me habló?, preguntó con voz temblorosa.
Porque sabía que eso podría ponerla en peligro, respondió el amigo, y ahora necesita que usted esté alerta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena al drama que se desenvolvía en aquel pequeño café. La novia sentía como la presión aumentaba, pero también como su voluntad se fortalecía. Estaba lista para enfrentarse a lo que fuera, sin importar los riesgos. Al salir del café, una sensación extraña la invadió. Sintió que alguien los observaba desde lejos. Intentó no mostrar miedo, pero sabía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Volvió la mirada varias veces, buscando una señal, un rostro conocido, pero solo encontró sombras que parecían seguir sus pasos. El extraño notó su inquietud y le recordó que debía tener cuidado con sus movimientos. No todos quieren que la verdad salga a la luz, dijo en voz baja, y algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitarlo. Esa noche, la novia revisó nuevamente los documentos y mensajes. Entre ellos, encontró una nota que parecía escrita por su novio en un momento de desesperación. En ella, confesaba su miedo y su amor por ella, y el deseo de que algún día pudiera entender por qué tuvo que desaparecer aquel día. Las lágrimas regresaron, pero esta vez mezcladas con una esperanza nueva. Sabía que el camino sería difícil, pero que el amor verdadero puede ser la fuerza más poderosa para enfrentar cualquier tormenta. Decidió enviar un mensaje al número desconocido que le había escrito antes, pidiendo ayuda y explicando que quería conocer toda la verdad. A los pocos minutos, recibió una respuesta: confía en ti misma. Pronto tendrás las respuestas que buscas. Con ese mensaje, la novia sintió que no estaba sola. Había empezado un viaje inesperado, pero estaba decidida a descubrir qué había pasado realmente, y a recuperar el amor y la confianza que la habían abandonado en su boda fallida. Mientras la ciudad dormía, ella se preparaba para la batalla que la vida le había impuesto, sabiendo que el final de esa historia estaba aún por escribirse. ChatGPT SED. La novia no pudo dormir esa noche. Su mente estaba llena de preguntas y recuerdos, mezclados con la nueva información que había descubierto. Cada detalle, cada mensaje, cada palabra escrita por su novio en esa nota desesperada, resonaban en su corazón y la mantenían despierta. Sentía que estaba al borde de un abismo, donde la verdad y el dolor podían caer juntos o separarse para siempre. Al amanecer, decidió que no podía quedarse esperando más. Necesitaba actuar, buscar respuestas y enfrentar la realidad, por dura que fuera. Tomó el teléfono satelital que le había dado el extraño y marcó un número que aparecía en los contactos. La llamada fue contestada por una voz calmada y segura que se presentó como alguien cercano al novio, dispuesto a ayudarla. Le explicaron que la situación era más compleja de lo que parecía y que había fuerzas poderosas que intentaban controlar cada movimiento. Le recomendaron ser prudente y mantener sus comunicaciones en secreto, usando el dispositivo solo para emergencias. La novia comprendió la gravedad del asunto y sintió como una mezcla de miedo y valor se apoderaba de ella. Durante los días siguientes, la novia comenzó a reunir más pruebas y a hablar con personas que conocían a su novio y al extraño mundo en el que él se había visto envuelto. Cada conversación, cada dato, la acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el riesgo. La sombra del peligro parecía seguirla en cada paso. En una de esas reuniones, un hombre mayor le entregó una carta que su novio había escrito pero nunca pudo enviar. En ella, él confesaba que había cometido errores y que había sido incapaz de protegerla como deseaba. También hablaba de una promesa: regresar a su lado cuando todo estuviera en calma. La novia sintió que el peso de la culpa y el amor la envolvía. Quería creer en esas palabras, aferrarse a esa esperanza, pero sabía que no podía dejarse engañar por deseos. Tenía que prepararse para lo que viniera, con los ojos abiertos y el corazón fuerte. Una tarde, mientras revisaba los documentos, escuchó un ruido afuera de la casa segura. Su corazón se aceleró y corrió a la ventana para ver quién estaba allí. No vio a nadie, pero sintió que alguien había estado cerca, observándola.
El peligro ya no era un rumor lejano, estaba aquí, tocando su puerta. Llamó al hombre que la había acompañado desde el principio y le contó lo sucedido. Él le dijo que se mantuviera alerta y que no saliera sola. También le explicó que había un plan para sacar a su novio de esa situación peligrosa, pero que necesitarían tiempo y paciencia. Esa noche, mientras intentaba dormir, la novia recordó las promesas y sueños que alguna vez tuvo con su pareja. Se preguntó si alguna vez volverían a ser felices, si el amor podría sobrevivir a tanta tormenta. Pero una cosa estaba clara, no iba a rendirse. El amor, el miedo y la esperanza se mezclaban en su alma como un torbellino. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Pero también sabía que cada paso que daba era un paso hacia la verdad y hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Al amanecer, con el corazón un poco más fuerte, la novia decidió que era hora de seguir adelante, sin importar lo que el destino le deparara. La historia que comenzó con lágrimas en una boda fallida estaba lejos de terminar, y ella estaba dispuesta a escribir cada capítulo con valentía y amor. La novia se despertó con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Los días anteriores habían sido una mezcla de ansiedad y esperanza, pero esa mañana había una calma inquietante en el aire. Sabía que debía aprovechar cada momento para avanzar, para encontrar respuestas, y sobre todo, para protegerse a sí misma y a quienes amaba. Mientras revisaba nuevamente los documentos y mensajes, su teléfono satelital vibró con un mensaje urgente: «Prepárate. Esta noche todo cambiará». Su corazón latió con fuerza, pero también sintió una determinación renovada. No había vuelta atrás. Esa noche, el extraño que la había acompañado desde el inicio apareció en la casa segura con noticias importantes. Habían localizado a su novio y habían trazado un plan para liberarlo de la situación peligrosa que lo mantenía atrapado. Pero el rescate no sería fácil, y requeriría de su valentía y astucia. La novia escuchó atentamente mientras el hombre le explicaba cada detalle. Había lugares que debían evitar, personas en las que no podía confiar y riesgos que debían asumir para lograr la libertad de su amado. Ella asintió, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Durante las horas siguientes, prepararon todo con cuidado. Cada paso estaba planeado para minimizar el peligro, pero la tensión era palpable. La novia sintió como el miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho, impulsándola a seguir adelante. Al caer la noche, partieron hacia el lugar donde creían que su novio estaba retenido. La oscuridad parecía envolverlos, y cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Pero la novia avanzaba con paso firme, recordando cada palabra, cada promesa que la había traído hasta allí. Cuando llegaron, el silencio era absoluto. El corazón de la novia latía con fuerza, y cada segundo parecía una eternidad. Sabía que en cualquier momento podría enfrentarse a la verdad que tanto había buscado, y que esa verdad podría cambiarlo todo. De repente, escucharon un ruido lejano. El extraño les indicó que se mantuvieran ocultos, y juntos avanzaron con cautela hacia el origen del sonido. Allí, en una habitación iluminada tenuemente, vieron a su novio. Estaba débil, pero vivo. Los ojos de la novia se llenaron de lágrimas al verlo. Después de tanto sufrimiento, de tantas dudas, finalmente podía verlo con sus propios ojos. Él la miró y esbozó una débil sonrisa, una señal de que aún había esperanza. Sin embargo, no había tiempo para lágrimas ni abrazos. Tenían que salir de allí rápido antes de que los descubrieran. Con mucho cuidado, comenzaron a alejarse, tratando de no hacer ruido. Pero justo cuando pensaban que todo iba a salir bien, escucharon pasos apresurados acercándose. El peligro era real y estaba más cerca que nunca. La novia sintió que su corazón casi se detiene, pero sabía que debía mantener la calma. Juntos, lograron encontrar una salida alternativa y escaparon hacia la noche. Mientras corrían por las calles desiertas, la novia pensó en todo lo que habían pasado para llegar hasta ese momento.
Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Al llegar a un lugar seguro, finalmente pudieron respirar. Su novio le tomó las manos con fuerza y le susurró palabras de agradecimiento y amor. La novia sintió que su lucha había valido la pena, que cada lágrima y cada miedo la habían llevado a ese instante de esperanza. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero también sabía que juntos podrían superar cualquier cosa. La boda fallida ya era parte del pasado, y ahora comenzaba una nueva historia, llena de segundas oportunidades y valentía. Mientras la noche envolvía la ciudad, la novia se permitió soñar con un futuro donde el miedo fuera solo un recuerdo y el amor la única verdad. Y así, con el corazón lleno de esperanza, se preparó para enfrentar lo que vendría, con la certeza de que nunca estaría sola. La novia sintió como el peso de la incertidumbre comenzaba a disiparse al ver a su novio a su lado, vivo y a salvo. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. La amenaza que había perseguido a ambos no desaparecía con un simple escape. Había heridas profundas, secretos sin resolver y un futuro incierto que debían enfrentar juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión. Su novio necesitaba recuperarse física y emocionalmente, mientras ella trataba de entender cada detalle del peligro que aún los acechaba. No podían bajar la guardia ni un instante, porque sabían que quienes los habían separado no se rendirían tan fácilmente. En una conversación íntima, él le confesó lo que verdaderamente había sucedido. Le habló de las malas decisiones que lo habían atrapado, de las personas que lo traicionaron y de la deuda que nunca quiso que ella pagara. Sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento, pero también de amor profundo. La novia escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada confesión rompía y reconstruía su confianza. Sabía que la verdad era dolorosa, pero necesaria para sanar. Aceptó que su relación no sería perfecta ni sencilla, pero estaba dispuesta a luchar por ella, porque el amor que sentía era más fuerte que cualquier dificultad. Mientras planificaban su futuro, decidieron buscar ayuda legal y protección para enfrentar a quienes querían dañarlos. Reunieron pruebas, contactos y aliados que les ofrecían apoyo, conscientes de que el camino sería largo y lleno de desafíos. Pero esa vez, no estarían solos ni indefensos. Un día, mientras caminaban por un parque cercano, el novio tomó la mano de la novia y le prometió que haría todo lo posible para construir una vida diferente, basada en la honestidad y el compromiso. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa sincera, llena de esperanza y valentía. La boda fallida había sido un doloroso inicio, pero también el despertar que los llevó a enfrentarse a la realidad y a redescubrirse como pareja. Aprendieron que el amor no siempre es perfecto, pero que con esfuerzo, comunicación y confianza puede superar las pruebas más duras. Con el tiempo, lograron reconstruir su relación paso a paso. Las heridas sanaron lentamente, y el miedo dio paso a la seguridad. Cada pequeño triunfo era una victoria que los fortalecía y los unía más. La novia entendió que la verdadera boda no había sido un evento, sino el compromiso diario que habían decidido asumir juntos. Finalmente, un año después de aquella noche llena de lágrimas y secretos, organizaron una ceremonia sencilla pero llena de significado, donde celebraron no solo su amor, sino también su resiliencia y esperanza. Amigos y familiares los acompañaron, esta vez con la certeza de que su historia había cambiado para siempre. Mientras caminaban juntos hacia un nuevo capítulo, la novia miró a su novio y supo que el futuro no estaría libre de obstáculos, pero sí lleno de posibilidades. La boda fallida ya no era una herida abierta, sino el punto de partida de una vida construida sobre la verdad, el perdón y un amor que había resistido la tormenta. En ese momento, comprendieron que a veces, las pruebas más duras pueden convertirse en las lecciones más valiosas, y que el verdadero amor es aquel que, a pesar de las lágrimas y los secretos, encuentra la manera de renacer.